Tipos de contaminantes atmosféricos. Existen dos tipos básicos de contaminantes atmosféricos, los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios entran directamente en el aire. Algunos son liberados por procesos naturales, como la ceniza de los volcanes. La mayoría son liberados por actividades humanas. El óxido de carbono es emitido a la atmósfera cuando se usan combustibles fósiles. El óxido de nitrógeno se forma cuando el nitrógeno y el oxígeno se combinan a altas temperaturas. Esto sucede en los tubos de escape de los vehículos, las piezas de las fábricas y las centrales eléctricas. El óxido de azufre se produce cuando se combina el sulfuro y el oxígeno. Esto sucede cuando se quema el carbón que contiene azufre. Los metales pesados tóxicos que contienen mercurio y plomo. El mercurio surge de las chimeneas. Ambos metales se usan en procesos industriales. Los compuestos orgánicos volátiles son compuestos del carbón como el metano. Estos son liberados por muchas actividades humanas, por ejemplo, criar ganado produce mucho metano. Los materiales particulados sólidos. Estas partículas pueden ser ceniza, polvo o incluso residuos de animales. Muchas son liberadas cuando se queman combustibles fósiles. Los contaminantes secundarios se forman a partir de contaminantes primarios. Muchos surgen como parte del smog fotoquímico. Este tipo de humo es una niebla color café en el aire. El smog fotoquímico está compuesto principalmente de ozono, el cual cuando se está cerca de la superficie es un agente contaminante. Este ozono es nocivo para los seres humanos y otros seres vivos. También están los que son las partículas diversas. Muchas de estas partículas hacen parte de los contaminantes de la atmósfera con una descripción más compleja, pues pueden proceder de diferentes orígenes, desde el polvo dado ante la desintegración mecánica hasta las partículas gaseosas, brumas y también aerosoles. Dentro de estos se describen las siguientes causantes. 10 son partículas contaminantes gruesas, que constan de un elemento natural, por lo cual se clasifica dentro de los contaminantes primarios. Estas sustancias se van generando posterior a procesos de evaporación, resultando en minerales locales, aerosoles, restos vegetales, así como asfalto erosionado y restos de neumáticos. PM2.5. Estas, por el contrario, son partículas finas que tienen una composición tóxica de origen antropogénico, especialmente dadas por emisiones de vehículos cuando se han formado totalmente por contaminantes secundarios, siendo estos aerosoles orgánicos y los hidrocarburos policlínicos aromáticos. Principales contaminantes. El dióxido de carbono o CO2 es el más conocido, pero no el único, principal indicador de la actividad humana en general. Se forma al quemar hidrocarburos, pero también es el gas que exhalamos al respirar. Este gas incoloro y con un ligero olor ácido puede producir mareos y dolores de cabeza. Su mayor peligro es para el medio ambiente, siendo el principal gas de efecto invernadero y causante del cambio climático. En segundo lugar, otro gas muy contaminante es el óxido de nitrógeno. Este gas, formado por un átomo de nitrógeno y varios de oxígeno, se forma debido a la reacción del nitrógeno presentes combustibles fósiles como el carbón o el diésel, y es muy peligroso para la salud humana, ya que puede producir daños en los pulmones e incluso en el ADN, lo que puede acabar en cáncer. En presencia de humedad ambiental puede producir la conocida lluvia ácida. En tercer lugar, otro de los principales contaminantes son las partículas en suspensión, pequeñas partículas sólidas o líquidas del tamaño de micras, milésimas de milímetro, producidas por la combustión parcial del carburante de los motores de los vehículos y que suelen dar color al humo, lo que particularmente se conoce como hollín. Clasificadas según su tamaño, las más peligrosas son las que están por debajo de las 10 micras, los PM10, y las 2.5 micras, PM2.5. Su peligro radica precisamente en su tamaño, ya que estas tan pequeñas pueden traspasar las membranas de los pulmones y dañar nuestros órganos, produciendo asma y diversos tipos de cáncer. Estas partículas tan pequeñas además tienen un inequívoco origen humano, ya que las partículas en suspensión de origen natural, las cenizas volcánicas, polvo del desierto y sal marina, son de mayor tamaño que las producidas por nosotros. En cuarto lugar, un contaminante menos conocido es el dióxido de azufre o SO2. Este gas incoloro y de olor agrio se produce de la misma forma que los óxidos de nitrógeno, por la combustión incompleta o imperfecta de combustibles fósiles. Aunque se intenta eliminar durante el tratamiento, pueden quedar pequeñas cantidades. Su inhalación produce problemas respiratorios, riesgos de parto prematuro e incluso la muerte prematura. Además, en contacto con el agua puede producir ácido sulfúrico y otros tipos de componentes como la Además, en contacto con el agua puede producir ácido sulfúrico, otro de los componentes de la lluvia ácida.
Por último, pero no menos importante, encontramos el ozono, un gas incoloro que se forma al reaccionar el oxígeno de nitrógeno y los hidrocarburos volátiles como los PM, emitidos por los motores de combustión con la luz del sol, conocido por encontrarse en grandes cantidades en la famosa capa de ozono que se encuentra a 25.000 metros de altura. Aunque a esa altura nos protege de los rayos ultravioleta, a baja altura puede ser un contaminante muy peligroso debido a su alta toxicidad. Además, es uno de los gases que junto al óxido de nitrógeno produce la famosa niebla que cubre las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, conocida como smog. Lucha contra la contaminación atmosférica. Ahorrar energía de cualquier tipo. Aunque la energía eléctrica no implica directamente un proceso de combustión, su producción sí, que la precisa en el caso de las centrales térmicas. Sustituir las fuentes de energía más contaminantes por otras menos contaminantes. Regular adecuadamente el tránsito de automóviles, fomentar el uso y adecuación de los transportes públicos, ya que al utilizar el transporte público contribuye a que un único vehículo lleve a muchas personas, por lo que contaminamos menos que si cada uno va en su propio vehículo. Si pensamos en cambiar de vehículo, lo mejor es elegir uno de bajo consumo o eléctrico. En caso de que prefiramos uno tradicional, debemos tener en cuenta que los de diésel son los que más contaminan. Caminar o ir en bicicleta son las dos maneras menos contaminantes de desplazarse, deshacerse de los desechos peligrosos y de los químicos de la forma adecuada. Algunos de estos son las baterías, aceite de motor, pintura, solventes, etc. Buscar lugar donde se depositen este tipo de desperdicios. Cuando se vaya a utilizar productos como spray que se emplean para acabar con los mosquitos, fijarse que el envase sea respetuoso con el medio ambiente y por tanto no desprenda gases de efecto invernadero.